Dios está aquí, venid, adoradores. Es la invitación del himno popular Cantemos al amor de los amores ante el misterio de nuestro Señor Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Adorar tan augusto misterio es lo que la fe nos enseña y nos invita a hacer en este día del Corpus Christi, con especial atención, pero que debe caracterizar la vida diaria de la Iglesia y de cada bautizado hacia el Santísimo Sacramento, pues en el sacramento de la Eucaristía está la fuente y culmen de la vida de la Iglesia y de cada cristiano. Dios está aquí, venid, adoradores. Ensalzar a Jesucristo, darle pública adoración en nuestras calles, alabarlo, adorar al Santísimo Sacramento, fue la intención de la Iglesia al instituir esta fiesta con su procesión propia, distinta a cualquier otra, porque el protagonista, y no me gusta utilizar esta palabra, no es una imagen especial que nos recuerda a la Virgen, a un santo o al mismo Jesucristo, como esa imagen del Sagrado Corazón, ni es una procesión como la de Ramos o la del Día de las Candelas, que nos recuerda un misterio de la vida de Cristo. No, la procesión del Corpus es única y totalmente especial, pues quien va en la custodia es el mismo Jesucristo. El protagonista no es la custodia, sino la Sagrada Hostia que va en la custodia. Es el mismo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo que nació de la Virgen María, el mismo que vivió oculto durante 30 años en una vida sencilla, oculta, de familia, de trabajo, de recogimiento, el mismo que durante 3 años predicó el Evangelio, recordándonos que el amor de Dios es el primero de los mandamientos y junto con este el amor al prójimo. Es el mismo Jesús, el que va en la custodia, que el que obró numerosísimos milagros ante el pueblo de Israel, para manifestar que Él era Dios, no un hombre cualquiera. Es el mismo Jesús que murió en la cruz para redimirnos del pecado, pagar las deudas de nuestras culpas, purificarnos de nuestra maldad. Es el mismo Jesús que resucitó al tercer día y está glorioso y vive por los siglos a la diestra del Padre. Es el mismo Jesús que profesamos que ha de venir a juzgar a vivos y muertos al final de la historia como juez universal de todos los hombres. Dios está aquí, venid, adoradores. Esta presencia en el sacramento de la Eucaristía es la más importante y central de nuestra fe, porque no es una presencia meramente simbólica o espiritual. Santo Tomás de Aquino afirma que Dios está en todas las cosas por creación, porque todo depende de su ser. Las cosas existen porque están continuamente mantenidas por el ser de Dios, por su providencia. Hay una segunda presencia de Dios en las criaturas y es mediante la gracia en las almas, los dones sobrenaturales. Y por último, hay una presencia por la unión hipostática, que es la presencia divina en la santa humanidad de Jesucristo nuestro Señor. Una presencia, la de la unión hipostática, que se continúa de alguna forma en los sacramentos y de manera especialísima en la Eucaristía, por el milagro que se obra en la Santa Misa, el milagro de la transustanciación. Dios está presente en la creación, pero no se mezcla ni se confunde con las criaturas, aunque a través de las criaturas podamos llegar a Él. Dios está en la Iglesia, está en su palabra, en los ministros, en los hermanos, en los pobres. Presencias importantes que no debemos olvidar, pero sin duda alguna, sin comparación con la presencia de las presencias, que es la de la Eucaristía. Hace unos días, Monseñor Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, que fue profesor mío de liturgia en Santiago de Compostela, dijo una frase que salió en los medios de comunicación: es más fácil recibir
la comunión en la boca que abrazar a un pobre. Sin duda alguna puede tener algo de razón esta frase, pero realmente no se puede abrazar a un pobre, no se puede reconocer la presencia de Cristo en el hermano necesitado, no se puede besar las llagas y las heridas de nuestros hermanos si realmente no somos capaces de adorar el misterio de Dios y de reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía. Porque en el hermano todavía la presencia de Jesús está más desfigurada que en el sacramento del altar. Dios está aquí, venid, adoradores. Sí, mis queridos hermanos, es necesario aprender bien los términos del dogma católico para formar nuestra fe y con ello crecer en el conocimiento del amor de Dios por cada uno de nosotros. La transustanciación es el término que la Iglesia utiliza para declarar lo que ocurre aquí en la Santa Misa cada vez que el sacerdote pronuncia sobre el pan y el vino las mismísimas palabras de Cristo en la última cena donde Cristo celebra la primera misa, última cena donde Cristo adelanta sacramentalmente el sacrificio que horas más tarde iba a consumar en la cruz. Porque la misa, mis queridos hermanos, no es una cena de la Pascua judía, ni una fiesta muy alegre, ni un banquete común, ni tan siquiera una reunión para escuchar la palabra de Dios y orar juntos. La misa es mucho más que eso. La misa es la renovación incruenta del mismo sacrificio de la cruz, donde por la repetición de las palabras de Cristo por parte del sacerdote sobre las especies del pan y del vino se realiza el milagro de que el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre del Señor. Esto es mi cuerpo entregado, este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, cada vez que se celebra la Santa Misa, estamos en el mismo Calvario, donde Cristo se entrega por nosotros para el perdón de nuestros pecados. En el misterio de la Eucaristía nuestros ojos ven pan, ven vino, pero esto solamente son apariencias de color, de forma, de sabor. La fe nos confiesa que ahí, bajo esos velos, bajo esas apariencias, está el cuerpo y la sangre del Señor, y con ella toda su humanidad y también su divinidad por la unión hipostática. Por ello, ante la sagrada hostia, podemos afirmar que Dios está aquí verdaderamente, sustancial y realmente. Jesucristo con todo su cuerpo, con toda su alma, con toda su divinidad. Por lo cual decía el Papa Pablo VI en el hermoso credo del pueblo de Dios, donde recordaba las verdades fundamentales ante la crisis de fe de la modernidad, por lo cual estamos obligados, decía el Papa, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven al mismo Verbo encarnado, al Hijo de Dios, que nuestros ojos no pueden ver, pero que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Dios está aquí, venid, adoradores. Esta gran verdad de la presencia eucarística se ha oscurecido grandemente en la actualidad, como afirmaba el querido Papa Benedicto XVI. Tras la reforma litúrgica se ha perdido el acervo de rúbricas que marcaban muy minuciosamente el trato con Dios y las cosas sagradas. La introducción de las lenguas vernáculas ha dado lugar a cantos chabacanos y a entender la liturgia como un show, como un entretenimiento, poniendo el acento no en Dios, sino en nosotros, haciendo valorar la misa en criterios de divertimiento, de pasatiempo, de diversión. Se ha perdido el sentido de lo sagrado, del culto cristiano. Ya no sabemos comportarnos en la Iglesia.
llegando incluso a sentarnos directamente cuando llegamos a ella sin hacer un acto de adoración, a cruzar las piernas durante el culto como si estuviésemos en un salón, a llegar a masticar chicle. Se ha perdido el ambiente de silencio y oración, convirtiéndose muchas veces nuestras iglesias en plazas de mucho ruido y de charloteo, e incluso muchos ya no saben ni cómo vestirse sin diferenciar la iglesia de la playa o de otros lugares. Y con esto no culpo a nadie, no estamos buscando culpables, pero sí, mi condición de sacerdote me exige velar por el culto del Santísimo Sacramento y me obliga a llamar la atención, a ser coherentes con la fe que profesamos. Sin duda alguna, en toda esta crisis, los pastores tenemos gran culpa y responsabilidad por no haber sido celosos, por no querer contrariar, por dejadez de nuestras funciones, por no corregir y enseñar a tiempo y a destiempo. Se ha perdido la conciencia de lo que es la Eucaristía, llegando incluso a creer que tenemos un derecho a comulgar, porque lo hace todo el mundo, porque lo siento así, porque lo necesito, sin discernir, como dice el apóstol San Pablo, si estoy en gracia de Dios, si he guardado el ayuno eucarístico, si estoy en condiciones de recibir el cuerpo del Señor. Se ha perdido la conciencia de lo que es la comunión, a quién recibimos, y todo esto se ha aumentado con la práctica de la comunión en la mano, que nunca ha sido querida por la Iglesia, aunque lo haya permitido. Dios está aquí. Venid, adoradores. Esta es la gran verdad que celebramos en este día, que la Iglesia nos recuerda, que Dios está en el Santísimo Sacramento del altar. Pero mis queridos hermanos, hemos de vivir como pensamos, hemos de poner en práctica hasta las últimas consecuencias las verdades que profesamos, porque si no corremos el riesgo de cambiar la fe a nuestro modo de entender, de vivir, de practicar. Ponerse de rodillas en la Iglesia ante Jesucristo sacramentado, guardar silencio, adorar el misterio, acercarnos a la comunión con piedad, con las manos juntas como señal de adoración, la mirada recogida, recibir al Señor de manos del sacerdote en la boca, son gestos, son expresiones de que nosotros creemos que aquí está Dios y por eso venimos y adoramos tan augusto misterio. Son gestos, son expresiones